Perfecto. Bueno, ahí arrancó la grabación. Bueno, básicamente nosotros vamos a ver temas de administración. A ver, ¿qué concepción tiene la administración? La administración es una disciplina que básicamente es bastante joven, relativamente joven como disciplina, es posterior a la economía, es una disciplina que tiene unos 130, 120, 130, un poquito más de años, o sea, es una disciplina que en lo que es el mundo es bastante nueva. Surge a partir de la necesidad, como todas las disciplinas o teorías de los seres humanos, de resolver alguna problemática. En este caso surge en la época en que se cambia el concepto de trabajo y empiezan a aparecer las ciudades, empiezan a aparecer las fábricas, y con eso empieza a aparecer una nueva manera de trabajar, que era necesario que empezara a estudiarse para hacerse básicamente más eficiente y que llegara a los resultados que se buscaban. La administración tiene como objeto de estudio las organizaciones. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con la administración siempre es aplicado a organizaciones. Algunas organizaciones pueden ser públicas, otras privadas, otras del tercer sector. La administración es para las organizaciones en general. Después, dependiendo de los objetivos de las organizaciones, van cambiando las funciones, las formas de trabajar, los métodos que sirven, ¿sí? La mayoría de las cosas que nosotros estudiamos igual vienen de las empresas, o sea, se le da mucha bola a las organizaciones que buscan lucro, ¿sí? Eso es una de las cosas que la administración estudió mucho, pero también se estudió mucho el ámbito público. Weber, por ejemplo, que estudió la escuela burocrática, que la vamos a ver más adelante, se dedicó mucho al ámbito público. Con lo cual, la administración, el foco de la administración son las organizaciones. Y en el video que les pasé yo explicaba a las organizaciones del concepto de Etzioni, que lo que plantea es que las organizaciones son agrupaciones humanas. Y para mí eso es muy importante siempre, o sea, entender esto, que esto no es un puente que yo levanto, pongo unas técnicas, lo armo, queda así quieto como yo lo dejé, y no se cae por tanto tiempo. Las organizaciones no tienen preceptos tan únicos que permitan que funcionen siempre de la misma manera. Y eso es un gran problema, ¿sí? Es un gran problema. Es lo lindo de las organizaciones, se trabaja con gente, pero también tiene lo malo que es, o lo difícil, que es que nosotros tenemos que guiar el comportamiento de la gente, ¿sí? Y la gente no son robots, nosotros no somos robots, sino que tenemos distintas motivaciones. Vamos a ver que algunas escuelas pensaron en algún momento que las personas eran robots o engranajes, pero nosotros, más allá de lidiar con procesos, por ejemplo, ustedes cuando tengan que, no sé, armar sistemas de higiene y seguridad, o sistemas de ingeniería ambiental, o cuestiones que tengan que ver con cómo mejorar procesos para que cumplan ciertos requisitos, el problema no es armar el proceso, sino lograr que la gente lo cumpla, ¿sí? Y que eso funcione bien, a pesar de los errores de la gente, ¿sí? Más allá de la mala voluntad que puede también existir. Con lo cual, estos sistemas sociotécnicos, estas organizaciones, tienen características. Primeras características es que uno se organiza y empieza a dividir trabajo, empieza a asignar responsabilidades, a asignar roles, que esa es la idea de armar una organización, porque si no uno se quedaría solo y listo. Y aparte de la división, se empiezan a generar centros de poder, lugares donde hay gente que toma cierto tipo de decisiones, otros donde se toman otro tipo de decisiones. Y hay una característica de acción, y me gusta mucho, por lo menos en la definición que da él, que dice que, aparte nosotros podemos cambiar al personal que está trabajando dentro de la organización. Que eso es lo que lo diferencia, por ejemplo, de las familias. O sea, no sé, yo en una familia, yo puedo decir, si es una organización, es más difícil. ¿Por qué? Porque tu papá es tu papá, y va a ser tu papá. Tu mamá es tu mamá, y va a ser tu mamá, y tu hermano, aunque no lo quieras, es tu hermano. Y esos roles no cambian. En cambio, en las organizaciones los roles pueden cambiar, las personas pueden ocupar distintos roles. Y esa es una de las grandes diferencias que nosotros hacemos de una organización con respecto a otro tipo de agrupaciones. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, ese es el primer concepto así que plantea Etzioni, que me parece que diferencia bien de las tribus y de las familias y demás. La administración, como cualquier disciplina, tuvo su evolución a partir de autores que fueron escribiendo, y esos autores, en administración, nosotros los agrupamos en escuelas.
¿Qué son las escuelas? Son una corriente de pensamiento en una época determinada, ¿sí? Hoy vamos a ver las dos primeras, que son los clásicos, después vamos a profundizar un poco más, pero básicamente las escuelas son corrientes de pensamientos que se dan en un contexto determinado, en un periodo determinado, que yo siempre lo comparo con paradigmas. No sé si alguna vez escucharon el concepto de paradigmas. Un concepto de paradigmas es un concepto de Kuhn, un sociólogo, que planteaba que los paradigmas son los conocimientos tomados como válidos en una época determinada, que sirven para explicar el mundo, su funcionamiento, que sirven para resolver problemas, y que son aceptados por la comunidad científica. La comunidad científica, cuando Kuhn hacía referencia a eso, decía, bueno, si en economía se piensa que las variables se mueven de tal manera, y los economistas, que son la comunidad científica, dicen que eso es cierto, todos suponemos que es cierto. ¿Está bien? Básicamente es eso, un paradigma, así a lo bruto. Y acá yo quiero hacer una aclaración que también me parece muy importante, que es, ustedes tienen que pensar que todo lo que nosotros sabemos hoy, esto lo hablaba el otro día, yo tuve la primera clase en UBA, la tuve, entonces lo estaba hablando en UBA. En UBA yo tengo 120 alumnos en un aula, así que imagínate que era la zona de contagio perfecta para el coronavirus. Si no me moría ahí, ¿sabe qué? No me muero más, como Mirta voy a estar. Bueno, entonces, ahí el tema, digamos, de los paradigmas y de las verdades, es que las verdades son relativas. O sea, nosotros tenemos conocimiento de cosas que hoy pensamos que son válidas, nos movemos como si esto fuera normal, valuando qué cosas son normales y qué cosas no son normales, y eso nosotros lo tomamos como verdad, pero la realidad, que tampoco me gusta decirle realidad porque no me gusta pensar que tengo la posta sobre la realidad, es que las cosas que nosotros sabemos siempre son momentáneas. ¿Qué significa que son momentáneas? Que aparecen otras cosas que van haciendo que lo que pensábamos que era verdadero deje de ser verdadero. Y esos cambios se dan por la evolución, digamos, por la evolución del contexto, porque van cambiando cosas que nosotros no teníamos a la vista, y pasa en lo social, en lo cultural, en todos los ámbitos, en lo económico. Fíjense, por ejemplo, en los efectos económicos que tiene el coronavirus en este momento, o sea, cómo una cosa se relaciona con la otra, cómo es muy difícil estudiar cosas separadas, sino que todo está relacionado, y eso es muy de teoría de sistemas, si quieren en algún punto. Con lo cual, uno siempre tiene que dudar de lo que sabe. O sea, yo siempre digo, yo resuelvo las cosas de la mejor manera que me imagino hoy que se puede resolver, pero eso no significa que yo tenga la verdad. Es lo que sé hasta hoy. Lo importante es que nosotros, y sobre todo los profesionales, tenemos que estar actualizados con las cosas que van pasando en nuestro ámbito, sobre todo. Pero también hay que saber que uno se puede equivocar, digamos, que uno puede estar equivocado, o que en ese momento tomó la decisión con la información que tenía, ¿sí? Y tal vez esa información no era suficiente, o no era correcta, o no era todo lo que podríamos haber sabido, o era lo que podríamos haber sabido, pero era menos de lo que necesitábamos. O sea, hay un montón de variables que juegan cuando uno toma decisiones. Y esto, en esta disciplina, como en cualquier disciplina, en las de ustedes también, implica que nosotros siempre estamos tomando decisiones. Y esas decisiones tienen algún efecto. ¿Sí? A veces no es un problema de que sea una mala o buena decisión, a veces en la toma de decisiones se dice que es una decisión que trajo resultados negativos o positivos, pero no era mala o buena, era lo que se podía hacer en ese momento. Las escuelas de administración son paradigmas en algún punto, porque los conceptos que ellas manejan en sus teorías, básicamente reflejan lo que se pensaba en la época también, no es que fueron sacados de otro planeta, ¿sí? Sino que reflejan lo que se pensaba en esa época. No eran ni malos ni buenos en algún punto. Tal vez sí, alguno era malo, pero no lo conocemos, ¿sí? No lo sé, no lo puedo afirmar. Tampoco voy a decir que eran buenos porque no los conocía tanto. Murieron, chicos, no tengo tantos años. No los conocí. Bueno, entonces, siguiendo con este tema, los paradigmas, Kuhn decía que había rupturas paradigmáticas, que significa cuando un paradigma de algo, yo siempre pongo el ejemplo de la Tierra, igual el de la Tierra ahora está re vigente, ¿entendés? Está re vigente porque ahora estamos con los terraplanistas de nuevo, seguramente tengo alguno que es terraplanista, me encantaría hablar con él, pero hablamos en otro momento, pero hay que preguntarle a Mirta, sí, yo estoy de acuerdo, hay que preguntarle a Mirta, le impuso ahí, hay que preguntarle a Mirta. Cuando en una época se pensaba que la Tierra era plana, ¿sí? O sea, se pensaba que la Tierra era plana, vos decías, bueno, la Tierra es plana, y había abajo una tortuga gigante. En una época se pensaba que había una tortuga gigante, entonces te caías y te comías, una cosa así, hermosa, ¿viste? Fantástico.
era como el Señor de los Anillos. Entonces, llegabas, entonces la tortuga te comía. Y lo interesante que tenía ese concepto es que, y es un concepto bien de paradigma, es que todas las personas pensaban que eso era así. Y eso te servía a vos para relacionarte con otras personas, porque todos íbamos a los mismos lugares, sabíamos que a ciertos lugares no íbamos, sabíamos que no íbamos a pasar de tal línea, pero los paradigmas tienen como algo positivo y algo negativo. Primero, nos ayudan a entender lo que pasa alrededor, y con eso también nos comunicamos con otros, y podemos relacionarnos con otros, pero por otro lado también limitan lo que vamos a hacer. Y ahí está el problema de los paradigmas, nos limitan. O sea, si nosotros pensamos que la Tierra es plana, que se corta en el horizonte, que nos vamos a caer, ninguno de nosotros va a pasar de ese horizonte. ¿Sí? Cuando se produce una ruptura paradigmática es cuando hay alguien que se anima a pasar de ese horizonte. ¿Sí? Entonces dice, no, la Tierra es redonda. A alguien se le ocurrió que era redonda. Y se anima a pasar. Cuando eso pasa, da la vuelta o lo que sea y vuelve, es cuando todo lo que pensábamos se cae. ¿Sí? Y se produce la ruptura. Podemos empezar a hacer cosas nuevas, distintas a las que veníamos haciendo hasta el momento. Las escuelas de administración no son exactamente eso, porque las escuelas en realidad lo que hacen es, van sumando conocimiento, no es que lo que plantean las primeras escuelas nosotros lo descartamos todo, sino que las escuelas cuando fueron apareciendo fueron sumando conocimiento que hace que al día de hoy estudiar una organización sea mucho más complejo de lo que era hace 120, 130 años atrás. ¿Sí? Entonces, no es que descartamos todo lo que dijeron los clásicos, más, lo que dijeron los clásicos se sigue usando y está buenísimo usarlo, ¿sí? O sea, no es que está mal. Pero sí hay algunas cosas o algunos conceptos que estaban errados porque simplificaban algunas cosas, dejaban de estudiar otras, y la realidad es mucho más compleja que esas teorías, ¿sí? Pero son teorías que uno tiene que conocer para entender cómo funciona una organización. ¿Mm? Entonces, ¿cómo venimos acá? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? ¿Preguntas? Esto de rascarme con el hombro, con cosas así, ¿viste? No tendré que tocarte con las manos, tengo que cambiar. Es difícil, ¿vieron? No tocarse la cara o te pica y ¿qué haces? O sea, no sabes qué hacer, si rascarte con el perro, con el gato, algo, ¿entendés? O sea, bueno, no con el gato no, que me da alergia. Bueno, mientras ustedes están así, las chicas me sacan fotos. ¿Qué están haciendo? No hagan eso. Bueno, no importa. Ay, Dios. Bueno, entonces, vamos a empezar con la clase de hoy con la teoría. ¿Sí? Este era el marco de comienzo. Yo les había pasado un video, en el video hablaba un poco de organización. Hablaba de organización desde el lado del sistema, que eso lo vamos a ver, pero no importa, pero estaba bueno que lo vieran ya si tuvieron un tiempo. Y también hablaba de metodología de objetivos SMART. Si no lo vieron, eso de metodología de objetivos les va a servir para resolver el punto 1.2 del trabajo práctico en equipo. ¿Sí? O sea que en el video está explicada la metodología de objetivos. Si alguien no la vio, tiene que mirar ese video y a partir de eso tienen que determinar los objetivos de la organización que van a analizar en el trabajo práctico. Después igual al final de la charla vamos a hacer otro espacio de consultas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar ahora un poquito con las escuelas. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer ahora, me van a dejar de ver, por suerte, ya se les va a dar un poquito esto, y voy a poner una presentación. Y la presentación, voy a empezar a hablar arriba de la presentación con respecto a los temas. ¿Sí? Les voy a pasar una presentación que tenemos sobre los temas de la clase. Así que ahora les voy a compartir pantalla. Cualquier cosa me avisan si no se comparte bien. En principio se debería compartir bien, pero vamos a ver. Bien. Ahí estoy compartiendo pantalla. Esperen que voy a poner el chat, así lo veo, porque si no pongo el chat, no veo el chat. Bueno, a ver si el chat me queda puesto. Y vamos a ver si se ve. Tengo que admitir a alguien. Listo. Bueno, ahí debería verse la pantalla. ¿Sí? ¿Ven todos el PowerPoint? Sí, ok, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a ver si funciona bien esto. Bien. Conceptos claves e historia de la administración. Nosotros nos vamos a enfocar hoy en las dos primeras columnas, en Taylor y Fayol. ¿Sí? Estos son los dos primeros autores. La clase que viene vamos a ver Mayo, que es la Escuela de las Relaciones Humanas. Y acá como concepto clave, cada uno de estos autores toma, ¿sí?, como un concepto de la organización y hace énfasis en alguno de esos conceptos.
En el caso de Taylor, el énfasis van a ver que está en las tareas. Taylor se preocupaba mucho por las tareas, cómo se hacen las cosas, básicamente. ¿Sí? Fayol, que es de la escuela clásica, se enfocaba un poquito más en la estructura, en un marco más general de funcionamiento de la organización. Y en el caso de Mayo, que lo vamos a ver en la clase que viene, empieza a hacer énfasis en las personas, ¿sí? O sea, en la persona, en cómo funciona una persona con otras personas, cómo se relaciona. Una escuela bastante interesante, que tuvo un giro bastante interesante en la administración. En realidad todas son interesantes, pero a mí como siempre me gustó más el tema de las personas en las organizaciones, siempre tuve como más cariño por Mayo. Igual yo soy muy de procesos, así que a Taylor también lo quiero. Bueno, vamos a empezar con Taylor, ¿sí? Primero voy a hacer una aclaración. Taylor y Fayol son contemporáneos, digamos, están en la misma época, que es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Son los fundadores, de alguna manera, de la administración como disciplina, ¿sí? Como disciplina teórica, porque la administración existe desde que estaban los egipcios, no es que no existía, pero no se había armado un cuerpo teórico. El cuerpo teórico surge en la industria, ¿sí? Cuando empiezan a aparecer las plantas, las industrias. Taylor estaba en Estados Unidos, Fayol estaba en Francia. Los dos eran ingenieros, ingenieros que trabajaban sobre organizaciones. Con lo cual su mirada es una mirada de ingeniero, ¿sí? Ellos buscaban principios generales y cosas que aplicaran para todas las organizaciones. Y siempre buscando que todo se pudiera armar de alguna manera que siempre funcionara de la misma forma, ¿sí? No se conocían, no eran amigos, no hacían reuniones por Zoom, no tenían nada de eso. Lo único que tenían era su trabajo en su época y en ese lugar. Uno en Estados Unidos y uno en Francia. Taylor, a diferencia de Fayol, enfocaba mucho en la producción. Era un ingeniero, pero que le interesaba mucho la producción, mucho lo operativo de la organización, lo más operativo. Piensen que en esta época las industrias, acá no es una época de servicios, los servicios empiezan a aparecer en el siglo XX, a mediados, post Segunda Guerra Mundial, si quieren, en algún punto. Y se empieza a hablar como de la industria del servicio, o como el servicio en sí mismo. Esto era industria pura en esa época, con lo cual Taylor estaba muy enfocado en la producción. Les voy a compartir el video después, donde están las filminas, Cristian, alguien me preguntaba ahí, contesto, ¿sí? Los voy a subir, así van a tener eso, les ponen pausa y hacen lo que quieren. Lo compartimos el video entero, con lo que estamos haciendo y la presentación, ¿sí? O sea, lo van a ver así como lo están viendo acá. Entonces, organización racional del trabajo. La organización racional del trabajo, básicamente Taylor lo que plantea en la organización racional del trabajo es aspectos que uno debería tener en cuenta cuando diseña una organización. Y los principales aspectos que menciona son los que están en pantalla: el análisis del trabajo, el estudio de la fatiga, la división del trabajo, el diseño de cargos, los incentivos, vamos a ver el concepto de hombre económico, las condiciones ambientales, la estandarización y la supervisión funcional. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cuáles eran esos principios. O sea, vamos a ir uno por uno y charlando un poco de cada uno para que vean qué era lo que planteaba Taylor con respecto a su organización racional del trabajo. El primero de todos es el análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. Taylor se hizo muy famoso, más allá de que trabajaba también con otro autor, Gilbert, ¿sí? que estudiaban tiempos y movimientos, que usaban cronómetros básicamente. Lo que hacían era agarrar un cronómetro, ver cuánto se tardaba en hacer cada actividad, y a partir de eso determinar cuál era el tiempo promedio de hacer una actividad, y ese era el tiempo que tenía que estar un obrero haciendo algo, básicamente. Ese era el estudio de los tiempos. Y el estudio de tiempos y movimientos lo que buscaba era, primero, eliminar el desperdicio de esfuerzo. Acá hay algo muy interesante, que después también más adelante lo volvemos a retomar. Taylor hace mucho hincapié en la fatiga, ¿sí? O sea, él no quería que se fatigaran los obreros, o sea, que se cansaran. No era su objetivo, él quería que el obrero estuviera al 100% todo el tiempo, no porque quisiera a los seres humanos, voy a hacer la aclaración, más allá que tampoco creo que no los quisiera, pero digo, básicamente lo que él buscaba, era
que la eficiencia siempre estuviera en los tiempos, en los movimientos, en que todo el tiempo estuviera funcionando y sacáramos las cosas en el tiempo determinado. Entonces, si el obrero se cansaba, se fatigaba, eso disminuía la velocidad, disminuía el tiempo de resolución de las cosas. Entonces, yo quiero eliminar el esfuerzo. Y no quiero que se esfuerce, no quiero que tengas un esfuerzo, quiero que sea una tarea que le resulte sencilla. ¿Sí? Ese era básicamente el concepto. Y adaptar al obrero a la tarea. No que la tarea se adapta, o sea, yo hacía una tarea, decía cuánto duraba, decía cuánto tiempo se tenía que hacer, y el obrero la tenía que hacer en esa forma y de esa manera. No es que el obrero podía decidir cómo hacer la tarea. ¿Ok? Entonces la adaptación era del obrero a la tarea. Yo establecía cómo era la tarea estándar, y a partir de eso buscaba un obrero que pudiera hacerlo. Pero a ver, pero acá también plantea que lo tengo que entrenar, tampoco es que yo lo tengo que tirar en el trabajo, sino que también se le da mucho hincapié al entrenamiento de los obreros. Yo los tengo que entrenar para que ejecuten mejor sus trabajos. No es que lo tengo que tirar a una línea de producción y que haga lo que pueda. No, tampoco era eso. Y obviamente, hace mucho hincapié en la especialización. ¿Qué significa la especialización? Que los obreros tenían que hacer una tarea y nada más una tarea. Especializarse, la especialización sirve para que una persona haga algo de la mejor manera que puede, porque siempre hace eso. Entonces lo aprende, lo incorpora, y a partir de eso cada vez lo hace mejor. La especialización es un concepto que se estudia mucho en la administración. Y por último, en este primer apartado de la organización racional del trabajo, establecer bien las normas para ejecutar el trabajo. O sea, a las personas que tenían que ejecutar una tarea se les tenía que dar el instructivo detallado de cómo hacer las cosas, en qué momento hacerlas. Y acá siempre hay una cuestión de fondo. El obrero no tenía que tomar decisiones, el obrero tenía que ejecutar, ¿sí? O sea, yo tenía que ejecutar y lo tenía que hacer bien. Y para hacerlo bien tenía que cumplir con todos estos requisitos. Bien, este es el primer punto de la organización racional del trabajo. ¿Les parece bien que sigamos así, punto por punto, y viendo qué plantean los autores? Perfecto. Hola, Sofía. Volviste. No me olvido de vos, ¿eh? Me abandonaste. Bueno. Vamos a seguir. Estudio de la fatiga. Como les decía hace un rato, otra de las características del estudio de los movimientos era disminuir la fatiga. ¿Cómo disminuyo la fatiga? Básicamente lo que plantea Taylor es algo muy lógico. Primero, eliminar movimientos que no servían para nada. O sea, tratar de que las cosas estén cerca, que no se tenga que trasladar, que él tenga las herramientas cerca, que los movimientos tengan una secuencia apropiada, ¿sí? Y este es un concepto que es el principio que plantea de la economía de los movimientos, o sea, que no tenga que hacer muchos movimientos para resolver una tarea. Y que los movimientos, desde un punto de vista fisiológico, biológico y demás, sean acordes al cuerpo humano, ¿entendés? No que le pida que tenga que hacer la parabólica para agarrar señal, una cosa así, sino que le permita al empleado, ¿sí?, utilizar su cuerpo de la mejor manera posible para ejecutar la tarea sin generarse un esfuerzo de más. Fíjense que este punto, tal vez para los que, sobre todo para los que están estudiando higiene y seguridad, la licenciatura, van a ver, o la tecnicatura, lo que sea, pero la disciplina de higiene y seguridad, van a ver que tiene mucho que ver con lo que ustedes estudian, ¿sí? La ergonomía, totalmente. A ver, ustedes tienen que pensar que las disciplinas de ustedes se aplican a organizaciones, así que tienen una relación con la administración, básicamente. Y fíjense que los primeros autores son ingenieros, ¿sí? No es que es un tipo que era administrador. Pero hablaban de organizaciones, y hablaban de cómo hacer lógica de organización que fuera más eficiente. Siempre vamos a hablar de eficiencia, utilización de recursos de la mejor manera posible para lograr los resultados, ¿sí? No malgastar, utilizarlos de una manera que sea lógica. Y sacando el concepto que a mí no me gusta, de que las personas son recursos, si nosotros hacemos que las personas se sobreesfuercen, tengan que hacer un esfuerzo mucho mayor del que están preparados, se van a equivocar, van a tener problemas, vamos a generar algo que va a ser contraproducente. Y eso es lo que plantea en el estudio de la fatiga Taylor. Por otro lado,
Vamos a volver para atrás. Acá. También plantea que el diseño de cargos y tareas tiene que ser estricto en el sentido de que yo tengo que buscar un diseño de cargos y tareas que me permita, primero, admitir empleados con calificación mínima. Miren lo que plantea Taylor, ¿no? O sea que uno tenía que buscar primero obreros que no tuvieran una calificación muy alta, calificación en el sentido que es capacitación, ¿no? Estoy hablando de capacitación, que no tenga supercapacidades, para pagar salarios menores y reducir los costos de producción. Pero para eso vos tenías que hacer una tarea que fuera muy sencilla, un cargo que no tuviera que generarle un esfuerzo de capacitación a la persona que lo ocupa. O sea, que tuviera que tener capacitación. Y obviamente, si yo hago que un puesto sea muy fácil de aprender, tengo menos costo de entrenamiento. Más allá que no decía que no hay que entrenarlos, decía, bueno, pero minimizás los costos porque no vas a estar tanto tiempo entrenándolos. Eso con respecto a las personas. Después ya empieza a hablar también de que si vos haces un cargo que es fácil en algún punto de ejecutar las tareas, que no te genera mucho conflicto de ningún tipo más allá de eso, vas a reducir los errores. Y también vas a hacer que haya menos desperdicios, menos devoluciones. También parece algo lógico. Si yo hago un cargo que es fácil de aprender, la gente se equivocaría menos en la ejecución. O esa era la lógica en ese momento. Y también te permite supervisarlo más fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenés que estar mirando lo que hace todo el tiempo, porque es bastante sencillo, es raro que se equivoque. ¿Sí? Nosotros hacemos controles en la organización, sobre todo para mitigar riesgos de equivocación. ¿Sí? Más allá que después vamos a hablar también de riesgos de fraude, pero ese es otro tema. Pero en esta época estamos hablando de equivocaciones, entonces si vos haces algo más simple, es más fácil controlar, no es tan difícil supervisar. Y podés tener un montón de obreros sin necesidad de estar mirando todo el tiempo lo que están haciendo. Y obviamente, si la tarea es sencilla, va a poder hacerlo más rápido y eso va a aumentar su productividad, su eficiencia y demás. Ese es el planteo del diseño de cargos. Entonces nosotros tenemos que diseñar cargos y tareas que permitan cumplir con una simplificación, que permita cumplir con esto, ¿sí? Con estos conceptos. No me estoy durmiendo, hago pausa para que ustedes puedan concentrarse en lo que están haciendo, porque si no yo sigo hablando, estoy tratando de tomar aire, ¿sí? Yo los puedo volver locos rápidamente. Ok. Entonces, siguiendo con los conceptos de la organización racional del trabajo, está el concepto que plantea, en este caso Taylor, que tiene que ver con el hombre económico. Y esto tiene mucho que ver con lo que les hablaba hace un rato del paradigma, si quieren, ¿sí? Del paradigma de que en una época determinada se piensan ciertas cosas. Y los que estudiaban la administración pensaban que en una época lo único que motivaba a los obreros era la recompensa material. Sobre todo la plata, obviamente, ¿no? Y que el trabajo es una forma de ganarse la vida, o sea que el obrero está motivado a trabajar porque no le queda otra, ¿sí? Porque tiene miedo a cagarse de hambre, tiene miedo a quedarse sin dinero y no poder sobrevivir. Entonces es un individuo que es mezquino, o sea, lo único que le importa es lo que le pasa a él, ¿sí? Y es más, es bastante holgazán, y si vos no lo controlás o no le pones bien las medidas y armás bien los puestos de trabajo, y va a hacerlo mal, ¿entendés? ¿Sí? Porque es un individuo que está limitado aparte, no es un tipo que puede hacer miles de cosas. Y ese es el planteo que hace Taylor. Ahora, fíjense que es un concepto que estamos hablando hace 130 años, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que eso no es así. Pero, no es así, yo siempre digo, hasta ahí. Si ustedes pudieran no trabajar, ¿sí? Y vivir felices en una isla, lejos del coronavirus, ¿sí? Comiendo del árbol del Edén, ¿sí? Vamos a usar algo católico, disculpen, pero yo tengo esa deformación, ¿no? ¿Lo harían? Y yo te digo que la mayoría, si a mí me das plata, te digo que obvio, sí, hay uno que dijo obvio, ya está firmando el contrato. Entonces, ya le pagaríamos al demonio, ¿entendés? Para hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? No es un concepto que sea estrictamente así, porque los hombres y las personas
en general las mujeres, todos, somos mucho más complejos que eso, ¿sí? Como seres humanos somos complejos. ¿Dónde pongo el gancho? ¿Sí? Yo me imaginaba, ¿sí? Hay muchos que quieren poner el gancho, pero somos mucho más complejos que eso, ¿sí? Pero eso no significa que ciertas cosas no las hagamos porque las necesitamos. Y realmente nosotros necesitamos trabajar para sobrevivir en este contexto, ¿sí? Salvo que alguien pueda vivir porque, no sé, viene de una buena familia y puede hacer cosas por fuera del trabajo. Gente como yo, por ejemplo, tuvo que trabajar desde que salió del secundario, ¿sí? No le quedaron opciones. Y eso es parte de la vida en general, en la sociedad. Y en esta sociedad capitalista, ni hablar. Con lo cual, lo que yo no creo es que la gente sea limitada, mezquina, ya ahí es otro tema. Pero sí es verdad que es un medio para ganarse la vida, y que nosotros lo hacemos porque lo necesitamos. Pero no es la única motivación, que esto es lo que se pone en discusión en la escuela que viene. Si no, lo vamos a poner en discusión ahora, pero lo que plantea la escuela que viene tiene que ver con que no, el ser humano no es tan sencillo como solo plata, ¿sí? Y ¿saben qué? Después se demuestra, porque cuando había solo plata, tampoco funcionaba bien. En algún momento termina de funcionar bien. Entonces te demuestra que la plata no es todo en ese sentido. Que no significa que sea una excusa para pagarte poco. También tiene que haber un salario que se acorde a lo que estás haciendo. Y es más, Taylor planteaba que había que pagar buenos salarios de acuerdo a la tarea. O sea, la tarea tenía que ser remunerada como la gente. Lo que pasa es que buscaba simplificar las tareas y hacer tareas que fueran más simples y que no requirieran tampoco tanto gasto. Pero él decía que había que pagar por lo que se hacía, ¿eh? O sea, tampoco decía que había que pagar, tampoco buscaba el mercado negro, creo. O sea, él buscaba que fuera acorde a la tarea, pero simplificaba la tarea, entonces eso bajaba los costos. Básicamente ese era el pensamiento, para que usted se ubique. Por otro lado, y esto lo van a encontrar muy adecuado a la carrera de higiene y seguridad, sobre todo, ya se estudiaban las condiciones de trabajo, ambientales de trabajo. Acá lo que se le ponía mucho hincapié es que también la gente trabajaba bien o no de acuerdo a cuáles eran las condiciones de trabajo. ¿Y qué planteaban las condiciones de trabajo? Y básicamente planteaba que uno tenía que adecuar las herramientas y el equipo de producción para que no generara esfuerzo y no se perdiera tiempo. Con lo cual acá también hay un concepto de línea, ¿sí? Acá ya empieza el concepto de línea, montaje, ¿sí? O sea, no habla de línea de montaje exactamente Taylor, porque eso lo habla Ford, ¿sí? Ford es el que lo aplica. Pero sí habla de línea, o sea, una serie de máquinas ubicadas de una determinada manera que no generen, ¿sí?, grandes traslados, o sea, una distribución física que sirvan para racionalizar. Ustedes piensen que la escuela científica de Taylor lo que busca es racionalizar, ¿sí? O sea, yo quiero racionalizar todo. Y obviamente tiene que haber un ambiente que sea adecuado, ¿para qué? Y para que el trabajo sea eficiente, que sea cómodo, que esté ventilado, que esté iluminado, ¿sí? Que no genere ningún tipo de dificultad al que está realizando la tarea. Y todo lo que se utilizará en el trabajo, todos los instrumentos y demás, tienen que estar diseñados para reducir los movimientos innecesarios, ¿sí? Con lo cual acá volvemos, fíjense que más allá de que está todo separado, nosotros lo separamos por título, está todo relacionado. El diseño del cargo está relacionado con las condiciones del ambiente, con el obrero, con el tipo de obrero que buscamos, con el entrenamiento que se le da. Esto es un sistema, está todo relacionado, pero bueno, esto es para estudiarlo, ¿sí? Entonces los instrumentos y los equipos tienen que estar diseñados para reducir todo tipo de movimientos. Y Taylor es el padre de la estandarización. Es el padre. O sea, él es el primero que habla de la estandarización con patrones que nos permitan que todo sea uniforme, ¿sí? O sea, que nosotros planifiquemos las cosas de una determinada manera, establezcamos cómo se tiene que hacer y siempre se haga de la misma manera y siempre buscando reducir costos, ¿sí? El concepto siempre es reducir costos para utilizar los recursos de la manera más eficiente en el concepto de costos, obviamente, ¿no? Que puede ser de tiempo también, ¿no? No solo de plata. Y si no me equivoco, la supervisión es el último, si no nos queda alguno más. Lo que planteaba Taylor en su momento era que la supervisión, ¿sí?, debía ser funcional, debía haber supervisores especializados en cada área, ¿sí?, especializados en, por ejemplo, alguien que estuviera especializado en corte, alguien que estuviera especializado en ensamble, alguien que estuviera especializado en calidad, lo que sea, pero que haya siempre un supervisor especializado
que tenga una autoridad que le permita tomar decisiones. Que esto después tiene alguna crítica. ¿Por qué? Porque en algún punto, si un obrero participaba de una línea donde había varios supervisores funcionales, podía llegar a tener problemas en el momento de tomar decisiones o en el momento que le dieran órdenes, y podía tener órdenes contrapuestas. Entonces, este es un principio que a Taylor le parecía bien, pero que fue muy criticado en algún punto. Pero básicamente lo que plantea es que todos tienen que tener un supervisor funcional que tenga una especialidad, ¿sí? Porque, de nuevo, para Taylor la especialización es uno de los conceptos más importantes, ¿sí? Bien. Esa es la organización racional del trabajo, ¿sí? Lo que vimos hasta ahora. ¿Tienen dudas con respecto a la organización racional del trabajo? Van a ver que muchas cosas seguramente las ven en su trabajo, no es que esto es sacado de otro planeta. Tengo que tomar agua porque me deshidrato. Bueno, ¿estamos bien hasta acá entonces? Contesten porque quiero ver si están vivos. Ok, perfecto, están todos vivos. O algunos, por lo menos. Algunos tal vez se murieron en el teclado. Bueno, ok. Sí, estamos vivos. Estamos bien los 33, como dijimos. Acá somos más, pero bueno. Ok. Entonces, principios de la administración científica de Taylor. Taylor también, y esto también pasa en Fayol, plantea que hay unas ciertas funciones de lo que es la gerencia o los que administran una organización, ¿sí? Entonces Taylor decía, hay 4 principios que son atribución de la gerencia, responsabilidad de la gerencia. ¿Cuáles son esos 4 principios? El principio de planeación, el de preparación, el de control y el de ejecución. ¿Qué son estos principios? Son principios que ustedes conocen, nada más lo que hace Taylor es clasificarlos, ¿sí? Que son principios que se usan mucho en la administración. Básicamente lo que dice Taylor es, tiene que haber una gerencia que se encargue de planificar. ¿Qué significa planificar? Mirar a futuro y especificar qué es lo que se va a hacer, ¿sí? En ese futuro. Entonces la planeación es una parte muy importante de la administración, ¿sí? Después tiene que haber un principio de preparación, donde nosotros preparamos los elementos para trabajar, las máquinas, los equipos, a las personas, alistamos a las personas para trabajar. Hay un principio de control, que es controlar la actividad, ¿sí? De la organización, que se cumplan las funciones y las tareas que se definieron, y obviamente la ejecución, el que está ejecutando, el que hace la tarea, que se planificó en un momento, que se preparó. Básicamente lo que dice, la administración de una organización, la gerencia, se tiene que encargar de todo esto, ¿sí? De asegurarse que se ejecuten las cosas, de planificar, de preparar las cosas para que las personas puedan hacer su tarea, y después de controlar. Nosotros vamos a ver que la planeación y el control son 2 pasos fundamentales en cualquier cosa que hagamos, y ustedes también lo van a tener en sus actividades. O sea, cuando ustedes establezcan un sistema en sus disciplinas, sí, van a planificar lo que se tiene que hacer, pero después van a tener que controlar que se haga. Y a partir de eso van a tener que corregir. Y la corrección es parte, ¿sí? De la administración y de la gestión. No cagar a pedos, corregir. Y acá aparece Ford. ¿Por qué aparece Ford? Porque Ford aparece en la misma época, principios del siglo XX, es donde él pone la fábrica, en 1903, si no me equivoco. Y acá Ford lo tomamos como referencia porque es el primer gran industrial en la industria de los automóviles, que básicamente no era un estudioso, era un empresario, ¿sí? Básicamente lo que él planteaba era que tenía que existir algún tipo de vehículo a combustión que permitiera que las personas se pudieran desplazar sin la necesidad de qué. Básicamente, ¿cómo se desplazaba la gente en esa? ¿Fue alumno de Taylor? No, no fue alumno. No sé, ahora me hace entrar en duda, no sé si fue alumno. No, creo que no fue alumno. Me encanta esa pregunta, Iris, me encantó. Nunca me habían preguntado si había sido alumno. Creo que no. Pero sí toma principios de Taylor. Sí, siempre toma principios de Taylor. Pero ¿cómo se trasladaba la gente en esa época? ¿Cómo se trasladaba? ¿Qué se imaginan? Antes del auto. Carreta, me encanta carreta. Mica está haciendo caballito, ¿viste? Yo veo los videos y veo a Mica que está haciendo caballito. Perfecto. Sí, claro, se trasladaba carreta, a pie, bicicleta, ¿sí? Alguna cuesta, sí, patineta, qué sé yo, no sé si había patineta, por él. Pero digo, se trasladaba por medios que no tuvieran ningún tipo de combustión. Ahora,
¿Qué es lo que plantea Ford, o lo interesante de Ford? Primero, cómo aplica los principios, que los aplica de una manera muy fuerte, muy fuerte. Estos 3 principios que aplica él en su industria, el de intensificación, ¿sí? El de intensificación tiene que ver con cómo hacemos nosotros para producir todo el tiempo sin frenar, o sea, sin frenar en ningún momento, logrando que de lo que vos, desde que te entra la materia prima hasta que sale el producto y lo vendés, eso sea lo más rápido posible, ¿sí? O sea, por eso es intensificación de lo intenso del proceso. Busca un principio de economicidad. Economicidad, cuando habla de economicidad, tiene que ver con las materias primas, de tener la menor cantidad de materias primas todo el tiempo, ¿sí? No llenarse de materias primas y de stock, sino tener una materia prima que fuera muy poca para la producción que hay que hacer y rápidamente producir y después comprar de nuevo cuando es necesario, digamos, no tener grandes cantidades de stock en ese sentido. Y un principio de productividad que tenía que ver con esto, con bajar los costos, bajar los tiempos, que la relación entre producto y recurso fuera lo menor posible, ¿sí? Esos son los 3 principios que aplica Ford en su concepción de organización, ¿sí? Y lo logra a través de una fábrica de hacer autos que ustedes tienen que pensar, yo siempre trato de poner en contexto, los autos de Ford, no había concesionarias en esa época, ¿sí? No había ese tipo de cosas, sino que Ford logra vender mucho, sobre todo a través de sus obreros, ¿sí? O sea, el concepto de Ford fue venderle a sus obreros, asegurarse de que pagaran, porque pagaban porque trabajaban con él, así que imagínense que era fácil cobrar lo que les vendía. Y aparte, ustedes tienen que pensar que si, ustedes, imagínense, me levanto en el 1900, ¿no? Entonces me levanto, me asomo por la ventana y veo gente en caballo, veo gente caminando, veo gente, escucho los pajaritos como ahora, viste que no hay gente afuera, entonces los pájaros se escuchan más, las aves se escuchan más, los animales están más sueltos. Y de repente un día te asomás y empezás a escuchar como 3 personas golpeando martillos, cacerolas, como si fuera una manifestación. Te asomás por la ventana y ves una cosa negra que no tiene caballos adelante, que no tiene gente atrás empujándola y que se mueve sola, ¿sí? Vos pensás que es el demonio que viene a buscarte a tu casa, ¿sí? O sea, podés llegar a pensar eso, porque nunca viste un auto en tu vida. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vemos cosas nuevas. Cuando nosotros vemos cosas nuevas, no las incorporamos tan fácil, ¿sí? Es más, a veces hay cosas nuevas a nuestro alrededor que hasta que alguien no las muestra, nosotros no las vemos, ¿sí? ¿Y esto dónde se ve? Piensen ustedes en algo fácil, este es un ejemplo sencillo. ¿Alguna vez se compraron un auto o un amigo se compró un auto? Viene y les dice, miren este auto, qué lindo que me compré un Fiat, elijan uno, elijan algún auto. A ver, vamos a hacerlos participar, elijan un auto que les guste. Un 128 se fue, pero es viejo, ¿podemos actualizar un poco los autos? Bueno, un 500, está bien. Bueno, imagínense un Camaro. Bueno, algunos se van a la mierda, ¿entendés? O sea, un Camaro. Bueno, dale, imaginemos que vemos un Camaro. Ya sé, cualquiera de nosotros se enamora de un Camaro, eso queda clarísimo. O sea, raro que alguien no lo vea. Pero bueno, imaginemos que vemos un Camaro por primera vez. No, pero ese no sirve de ejemplo, porque no vas a ver Camaro todo el tiempo. Entonces, si ves todo el tiempo Camaro, porque vivís en zona norte, ¿dónde vivís? O sea, para ver Camaro. Yo no veo Camaro. Entonces, yo vivo en Casé, en San Peña. O sea, es jodido. Dice, vamos a un Fiat Duna. Vamos a un Fiat Duna. Bueno, un 1, me gusta un 1. Entonces, ves un Fiat Uno por primera vez. Te lo muestran. Decís, qué lindo, me encantó. Perfecto. Al otro día te levantás, salís a la puerta y empezás a caminar por tu barrio. ¿Sí? Y empezás a ver, che, mirá, hay un Fiat Uno ahí. Y mirás allá para el otro lado y, che, hay otro Fiat Uno. ¿Y qué pasó? ¿Se compraron todos Fiat Uno? ¿Nunca les pasó que no habían visto un auto en su vida, después salís al otro día y lo ves en todos lados? Eso es porque no estaba en tu percepción. Porque vos nunca habías prestado atención al auto, nadie te lo había mostrado, pero cuando lo viste por primera vez, se incorpora a tu cabeza y tu cabeza empieza a registrarlo. Pero el auto ya existía, ¿sí? No era que no estaba, estaba, vos no lo veías, porque como seres humanos tenemos la percepción acotada. No podemos ver todo lo que está pasando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso hacemos hincapié en algunas cosas a veces, que es lo que está más afín con lo que nosotros percibimos, ¿sí?, de la realidad. Si vos ves un auto en el 1900 por primera vez y nunca viste un auto y ves una cosa negra que se mueve sola y que hace ruido como un... Porque imagínense que no hace el ruido de un auto de ahora, debía hacer un ruido que era bastante espantoso. Vos te asustás porque no sabés qué es.
Entonces, ¿qué hacía Ford? Ford se lo vendía, más allá que lo vendió y buscó formas de comerciales interesantes, se lo vendía a sus empleados, que era la gente que lo había fabricado, que sabía de qué se trataba. Como sabía de qué se trataba, no le tenía miedo, lo compraba. ¿Y qué hacía? Se los mostraba a sus amigos. Y cuando se los mostraba a sus amigos, todos sus amigos que querían comprarse un auto, porque les parecía que estaba buenísimo. Entonces empieza a vender haciendo eso. Esa era la lógica, no es que salió a vender autos en una concesionaria y los puso en una esquina, ¿sí? Eso no pasó. Buscó maneras de venderlo y que la gente lo empezara a conocer, que era algo nuevo, que no existía. Y siempre es conocida la historia de que hacía el Forte negro, ¿entendés? Forte negro. ¿Y por qué hacía el Forte negro? No tiene importancia porque hacía el Forte negro. Lo importante de eso era que siempre hacía el mismo auto, del mismo color. ¿Por qué? Porque él quería que siempre la producción estuviera a la misma velocidad, nunca se tuviera que cambiar nada, entonces vendía un solo auto de un solo color, que tal vez el color hasta era más barato, pero vendía solo un auto, solo un modelo. ¿Por qué? Porque si yo tuviera varios modelos, tengo que cambiar la línea, tengo que cambiar las herramientas, y con esto yo me aseguraba que siempre hacía todo rápido. Entonces, eliminaba el factor de tener que cambiar herramientas, ubicaciones, vendía siempre de la misma manera, y lo hacía rápido. Producía siempre de la misma manera. Pero de nuevo, eso sirvió en una época, porque después, cuando aparece la competencia, General Motors, ya Ford tuvo que cambiar su modelo de negocios. Ese modelo de negocio ya no servía. ¿Por qué? Porque General Motors tenía otros modelos, te daba otros colores, y aparte, Ignacio, puede ser que el negro se secaba más rápido, y aparte, cuando empieza a aparecer la competencia, también no solo pueden elegir los clientes, sino que también pueden empezar a elegir los empleados dónde trabajar. Con lo cual, si General Motors le daba más beneficios a los empleados, se iban. Y entonces ya también dejaban de funcionar los conceptos ese de que, bueno, porque le pagás y haces una tarea simple, siempre igual, se queda y hace la tarea. Entonces, no solo se empieza a complicar con los clientes, también se empieza a complicar con los empleados, que ya tienen experiencia, por ejemplo, en el mercado automotriz, y tal vez la competencia los contrata con mejores condiciones, ¿sí? Porque ya viene con experiencia. Entonces, lo que plantea Ford, como principio, más allá de que se sigue usando, es interesante, pero para la época, ¿sí? Para la época. En su línea funcionó bien, pero también Ford tuvo problemas después, ¿sí? Más adelante, cuando aparece la competencia. Y ahí es cuando cambia el contexto. Y cuando cambia el contexto, muchas veces las organizaciones tienen que tomar decisiones que implican cambiar su forma de trabajar. Y el gran problema, como hablaba hace un rato, es que las organizaciones son personas y a nosotros nos cuesta cambiar nuestros hábitos. Entonces, como nos cuesta cambiar nuestros hábitos, cuando aprendemos algo, ya sabemos cómo usarlo y demás, se nos complica un poco cambiar la forma en que veníamos trabajando. Hay un cambio de paradigma, algunos buscan nicho, esto no es tan de nicho porque es más masivo. Nosotros cuando hablamos de nicho, en general hablamos de algo muy específico, y el mercado automotriz es más, tal vez el Camaro es más de nicho, si quieres. Ese sí es más de nicho, porque no todo el mundo puede acceder a ese tipo de autos. Pero el Ford siempre se caracterizó, más allá de las gamas altas, por autos para todo el mundo, ¿sí? Uno de los grandes lemas, y sobre todo de la industria automotriz estadounidense, era hecho en Estados Unidos, Ford, General Motors, que también eso, en la década, creo que fue de los 90, también tambaleó, con los autos japoneses, ¿sí? El mercado estadounidense sufrió una invasión de autos japoneses que fue terrible, que la industria automotriz no le hizo nada bien, ¿sí? A la nacional. Más allá que hablamos siempre que Estados Unidos son muy nacionalistas, con los autos japoneses no fueron tan nacionalistas. ¿Ok? Bueno, ¿se entiende entonces hasta acá? ¿Más o menos me expliqué? ¿Viene bien la explicación o se están aburridos? Yo sé que es un embole, pero bueno. Ok. Estoy tratando de ser lo más ameno posible. Bueno. Y acá Taylor, acá volvemos a Taylor, que este es un análisis muy interesante de Taylor y es un análisis muy de ingeniería este. Taylor tiene un principio que está bueno, que es un principio de decisión, que tiene que ver con las rutinas y que tiene que ver con cómo nosotros tomamos decisiones en la organización. Y lo que plantea Taylor es que uno tiene que analizar cuáles son los hechos y las ocurrencias que están dentro de la zona normal de funcionamiento de la organización, analizarlas, ver cómo hay que tomar decisiones en ese caso y estandarizar la toma de decisiones de esos casos, que son los regulares, que entran dentro de la normal, en lo que es la región de normalidad, como lo ven ahí en el gráfico, y que son más frecuentes,
y dejar ese tipo de decisiones para la gente que está debajo, ¿sí? Para la gente que está en lo operativo. Y solo intervenir en momentos en los cuales aparecen excepciones que hacen, ¿sí? Que hacen que tenga que intervenir de alguna manera una autoridad superior. Entonces acá ya Taylor hablaba de la delegación, sobre todo la delegación de ocurrencias y hechos que se dan regularmente, ¿sí? Que no que son excepcionales. Las excepciones, si algo pasa en la línea de montaje que no pueden resolver los operarios porque está fuera de la rutina lógica, lo que hacen se eleva hacia las jerarquías superiores. ¿Sí? Ese es el principio de excepción, que es un principio muy interesante porque tiene mucho que ver con la delegación. Es un principio que hasta el día de hoy. Pero para eso, y eso también es importante en la administración y me parece uno de los conceptos que también se tienen que llevar y que ustedes lo tienen que hacer mucho seguramente, uno tiene que medir. O sea, no existe toma de decisiones para nosotros que no se base en mediciones, más allá que después uno puede tener alguna cuestión de intuición o de experiencia que no se base solamente en datos, la gestión siempre se tiene que manejar a través de indicadores, ¿sí? Les va a pasar a ustedes, por ejemplo, cuando vean, no sé, accidentes en el trabajo, que en general uno ataca los lugares donde sabe que hay más accidentes, donde regularmente pasan cosas. Más allá que después pueda atacar los lugares de excepción, pero primero se atacan los lugares críticos. Y eso es parte de medir. ¿Sí? Eso es parte de medir. Con lo cual la medición para nosotros en la administración es muy importante. Guiarnos a través de indicadores, no solo de sensaciones. ¿No? Y eso es parte también de profesionalizar el funcionamiento de una organización. Y acá llegamos a la crítica. Van a ver que Chavenato siempre plantea que hay críticas a las escuelas, y con esto vamos a cerrar la escuela científica, y ya nos metemos en la clásica. Entonces, hay ciertos críticos de la teoría, obviamente pasaron 100 y pico de años. Está bien que se lo critique, sería raro que no se lo critique, pero estas son las críticas más habituales que yo las voy a ir resumiendo. Básicamente, la primera crítica fuerte es la teoría de la administración de Taylor es muy mecánica, es toda una máquina. No incluye cosas que no estén por fuera de un funcionamiento que sea a través de mediciones y tiempos. Se basa también en algo muy microscópico del hombre, que solo le interesa la plata, que es holgazán, o sea, es una visión muy reducida de lo que es un ser humano. Y más allá que la especialización es buena, la superespecialización no es tan buena. Porque cuando alguien se especializa mucho en algo, también puede generar otros efectos que no son hacer bien la tarea, sino que puede ser aburrimiento, desgano, y eso también vuelve ineficiente la tarea, ¿sí? Apatía, ¿sí? O sea, disgusto. Entonces, la superespecialización no es lo mejor de la teoría, sí la especialización, pero cuando se lleva al extremo, como cualquier extremo, puede ser bastante contraproducente, ¿sí? También es verdad que no es una teoría científica, más allá que se le dice escuela científica, no es que tuvo 1500 estudios alrededor del mundo, no es que tiene un montón de casos estudiados y analizados científicamente, más allá de que se diga científica, y tiene un enfoque incompleto en la organización. Muchas veces es muy reduccionista, se limita mucho a la producción, y le faltan cosas del resto de la organización, como si la producción fuera todo. ¿Sí? Entonces ahí hay un tema, es como que es una mirada limitada. Y quiere prescribir y normar todo. ¿Qué significa prescribir? Decir lo que hay que hacer. O sea, es prescriptiva, ¿sí? Y es muy normativa. Hay que cumplir esta norma, si esta norma se rompe, todo se cae. Y tal vez eso la hace muy dura, ¿sí? Muy difícil de cambiar en algún punto. Más allá que también tiene el principio de excepción, ¿sí? Pero tiene excepción en toma de decisiones, tal vez en otras cosas no. Y por último, es un enfoque de sistema cerrado. Cuando nosotros hablamos de sistema cerrado, es que lo único que le importa es lo que pasa en la organización. Nunca jamás mira el contexto. O sea, no mira el contexto. O sea, mira la organización y el funcionamiento interno. Y las organizaciones, como la explicación que di en el video que les pasé, están en un ambiente, en un entorno que le influyen de alguna manera. No es que nosotros vivimos fuera de ese entorno en un limbo. Y eso hace que, de alguna manera, no tenga en cuenta los efectos, ¿sí? Y las consecuencias tampoco de las acciones. Acá me voy a asociar a los ingenieros. Hay muchos ingenieros este cuatrimestre, que en general tenemos más de higiene y seguridad que ingenieros. Al mirar tanto el sistema de producción, tal vez deja de mirar lo que pasa en el entorno,
¿sí? Entonces, por hacer más productivo o eficiente el sistema, puede ser mucho más perjudicial para el ambiente en general. Y esa es una limitante grande, que en la época, de nuevo, ustedes piensen que la disciplina sobre todo el cuidado ambiental, no tiene tantos años, es bastante reciente, y recién estamos teniendo una mirada más fuerte sobre lo que producen las organizaciones en el entorno. Entonces, en esa época eso ni se charlaba, no era un tema de discusión, ¿sí? No era un tema de discusión. Con lo cual, el enfoque cerrado es un enfoque bastante malo. Sobre todo en esta época podríamos decir que es muy malo. Bueno, esto es el concepto de la escuela científica de Taylor. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda que quieran consultar? Si no, pasamos a Fayol, a la escuela clásica. Bueno. Si no, igual después tenemos un espacio para dudas, pero lo primero quería grabar la clase así ya la tienen. Bueno, vamos a pasar a Fayol. Teoría clásica de la administración. Henri Fayol, no es Henry, porque algunos dicen Henry, mi amigo Henry, no. Henri Fayol, era francés, entonces se pronunciaba así. Fíjense que es con I común, no o sea, es Henri, ¿sí? O sea, Henri Fayol. Henri Fayol, a diferencia de Taylor, lo que estudia es la estructura de la organización, cómo es el funcionamiento general de la organización. Entonces, su primer estudio, o su primer punto fuerte, es analizar cuáles son las funciones de los que están en la administración, en realidad las funciones de la organización, y qué hace la administración dentro de esas funciones. ¿Sí? Básicamente lo que hace es eso. Entonces, ¿qué tenemos? Las funciones técnicas. ¿Con qué se imaginan que está asociada las funciones técnicas? O sea, de una organización. ¿A qué llamará Fayol funciones técnicas? La producción, totalmente. Funciones técnicas tienen que ver con cómo se hace la producción, cuáles son las técnicas que se utilizan para la producción, cómo es el proceso de producción. Básicamente, acá está muy enfocado en la producción, ¿sí? Las funciones técnicas. Por otro lado, algo que ya es más obvio son las funciones comerciales, que tienen que ver con la venta, ¿sí? Con la relación con el mercado, con la distribución. El marketing. Sí, el marketing es posterior a esto, porque todavía, más allá que había mucha competencia en algunas cosas, no era un concepto tan desarrollado, pero sí, podría ser marketing. Funciones financieras, ¿sí? O sea, las funciones que tienen que ver con cómo gestiona los recursos dinerarios, ¿no? En este caso, ¿sí? Cómo consigue fondos para hacer cosas, que puede ser la venta que trae fondos, o puede ser fondos de terceros, ¿sí? Buscar plata en algún lado. Funciones de seguridad, que esto tiene mucho que ver con lo que planteaba Taylor de las condiciones ambientales, ¿sí? Cómo están los equipos, el mantenimiento, la gente que esté bien, ¿sí? Funciones que tienen que ver con lo contable, ¿sí? O sea, la contabilidad, el manejo de lo que pasa en las otras operaciones, ¿sí? Cómo se reflejan en el sistema de información contable. Por ejemplo, para nosotros el sistema de información contable es fundamental como sistema de información para tomar decisiones. Cuánto se vendió, qué fue lo que se vendió, cuándo hay que pagar, cuándo hay que cobrar, ¿sí? Cuál fue el resultado que obtuvimos. Y las funciones administrativas, que lo que plantea Fayol es que coordinan el resto de las actividades, buscan la coordinación de las actividades. O sea, la función administrativa tiene que tratar de que las funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad y contables funcionen armónicamente, no como cosas separadas. Con lo cual, por eso lo pone en un lugar superior, coordinando el resto de las funciones. Para él, la administración se encarga de esto, ¿sí? Y esas son las funciones. Por eso el esquema está armado de esta manera. Pero en realidad este no es el eje más fuerte de Henri Fayol, en el sentido de que tuvo algo que fue mucho más contundente y que se usa mucho más en la administración, que son las funciones del administrador. Y acá también es muy prescriptivo, o sea, dice, ¿cuáles son las funciones de estos administradores, de esta función administrativa? Y él plantea 5 funciones, ¿sí? Que nosotros los que estamos en administración y que estudiamos administración, como Mika, Jess y yo en cualquier universidad, yo estudié en la UBA, ellos estudiaron en UNTREF, todos vimos lo mismo,
estos para nosotros son pilares de la administración, las funciones de la administración son como el eje de todo, ¿sí? Y fíjense que lo primero que aparece es planear, ¿sí? Y acá vuelve a repetir mucho Taylor. Planear es visualizar el futuro y trazar un programa, pensar qué es lo que tenemos que hacer. Para nosotros no existe administración sin planear. Es rarísimo pensarlo así. Y obviamente a partir de la planificación nosotros tenemos que organizar, ¿sí? Que lo podemos también relacionar con lo que planteaba Taylor, construir las estructuras materiales, social de la empresa, cuando dice social, de las personas que van a hacer, ¿sí?, la ejecución de las tareas. Y acá agrega algo interesante, que es la parte de dirigir. O sea, los administradores tienen que guiar y orientar al personal para que cumpla sus tareas, ¿sí? Entonces, una de las funciones que es muy importante en la administración, nosotros tenemos que guiar gente, orientarla, ¿sí? No dar órdenes, no es solo dar órdenes, sino que es guiarla para que pueda cumplir con las tareas que les asignamos, ¿sí? Y obviamente, lo que planteaba también en el punto anterior, coordinar, enlazar todos los actos, todo el esfuerzo colectivo, todo lo que se hace para que sea uniforme y permita llegar a los objetivos que plantea la organización, ¿sí? Que son los objetivos a los cuales quiere llegar, ¿sí? Que pueden ser resultados, depende de la organización, puede ser otro tipo de cosas. No otro tipo de cosas. En una empresa los resultados son dinero, ¿sí? Porque busca fines de lucro. En otro tipo de organización los resultados pueden ser otra cosa. Y por último, como decía antes, no puede existir planificación ni ejecución si después yo no controlo. Entonces hay que verificar que todo lo que nosotros estuvimos haciendo se cumpla de acuerdo a las reglas y se llegue a los resultados que nosotros estamos buscando. Con lo cual, estas funciones son parte de la administración de una organización, pero yo agregaría, es parte de cualquier jefatura, cualquier persona que tiene gente a cargo y que tiene que un área a cargo, un área de responsabilidad a cargo, tiene que hacer estas cosas. O sea, tiene que administrar, tiene que planear, tiene que organizar, tiene que dirigir, tiene que coordinar a su equipo y tiene que controlar que se llegue a los resultados. Y este es un tema también que hablo mucho de delegación, o sea, que hablé también en el video que les pasé, que tiene que ver que nosotros, cuando somos responsables de un área, podemos delegar tareas, pero no podemos delegar responsabilidades. La responsabilidad de los resultados del área siempre es nuestra, ¿sí? O sea, como jefes o como gerentes de una sección, de un área, un departamento. Y acá viene el punto fuerte que todos los que estudiamos administración odiamos, por la cantidad sobre todo, que son los 14 principios de la administración. ¿Qué tipo jodido, entendés? 14 principios. Podría haber hecho 3, ¿no? Y nos dejaba en paz, no, tenía que hacer 14, ¿sí? Y nos tomaban cuáles eran los 14. Yo tenía un profesor que me marcaba siempre cuando me olvidaba uno. No lo quería para nada. Pero bueno, nosotros le vamos a pedir 14, pero 13, no, mentira, no vamos a pedir menos, pero 14 principios, ¿entendés? Y acá él escribe que hay 14 principios que uno tiene que tener en cuenta en la administración para que eso sea eficiente. Algunos los voy a pasar rápido porque ya los vimos, ¿sí? Pero porque fíjense, pensando que son autores distintos, Taylor y Fayol, hay muchas cosas que se repiten, porque están en la misma época analizando industrias, analizando funcionamiento de organización, con lo cual hay muchos puntos en común. Pero lo que plantea Fayol es, mira, hay 14 principios, ¿sí? ¿Cuáles son esos principios? El primer principio es la división del trabajo, ¿sí? O sea, vos tenés que dividir el trabajo de una manera lógica y que permita lograr los objetivos que busca la organización, dividirlo entre las personas que tenés. Y también asignar autoridad y responsabilidad. O sea, hay gente que va a tomar un tipo de decisiones que no es igual que otra que toma otro tipo de decisiones. Esto tiene que ver mucho con la jefatura, por ejemplo. Yo les decía, no todos tienen que hacerse responsables de los resultados, pero hay gente que sí se hace responsable de las áreas y los resultados, ¿sí? Y hay otros que ejecutan. Y ahí yo empiezo a establecer jerarquías. Y como en toda agrupación humana, tiene que existir disciplina. Y cuando habla de disciplina es que tiene que cumplirse un orden, o sea, tenemos que estar todos de acuerdo en lo que tenemos que hacer, en los comportamientos que son aceptables. Hay cosas que son aceptables y hay cosas que no son aceptables. Entonces él planteaba que tiene que existir una disciplina en el trabajo,
Por ejemplo, disciplina lo podríamos asociar hasta el horario de trabajo, si quieren. O sea, hay gente que tiene que llegar en un horario, no puede llegar cuando quiere. Porque hay un horario en el cual su tarea se tiene que estar ejecutando, por ejemplo. Y después plantea dos principios que son tal vez más, o son diferentes a lo que plantea Taylor, que son el de unidad de mando, que acá está en contraposición tal vez en algún punto a Taylor. Unidad de mando lo que plantea es, todo subordinado tiene que tener solo un superior. No puede haber más de un superior asignado a un subordinado. ¿Qué significa esto? Que para evitar las ambigüedades, las incongruencias, cada persona que trabaja en la organización tiene que tener solo un superior, que sea el que le dé órdenes. No puede haber 5 personas dándole órdenes a un obrero. ¿Sí? Y acá sí es como muy fuerte en este punto Fayol cuando dice tiene que existir una unidad de mando. Eso es unidad de mando como concepto. Como también tiene que haber una unidad de dirección. Ciertas personas que están tomando la dirección de la organización y que tienen que ser únicas. No puede haber dispersos 5 tipos de directivos tomando todas decisiones al mismo tiempo sobre las mismas cosas. ¿Sí? Tiene que haber una unidad de dirección que fije el rumbo de la organización. Y como en cualquier establecimiento, los intereses individuales tienen que estar subordinados a los intereses colectivos. O sea, no puede ser que las personas pongan sus intereses por encima de los intereses de la organización, porque si no puede ser que vayan en contra de los intereses de la organización y nosotros buscamos que la organización funcione de la mejor manera posible. ¿Sí? Obviamente, acá la remuneración del personal también es importante, cada uno tiene que estar pago acorde a sus tareas. Esto también es un planteo que hacía Fayol. O sea, no era solo Taylor el que hablaba de la remuneración acorde al trabajo. Y también hay ciertas decisiones que tienen que estar centralizadas. Y esa centralización es lógica porque hay ciertas decisiones que no las pueden tomar los obreros. ¿Sí? Entonces hay ciertas decisiones que se centralizan. ¿Sí? O sea, y hay una jerarquía o cadena escalar. Y cuando habla de cadena escalar es que tiene una cadena que va justamente en escala de toma de decisiones. Tiene que haber un orden, ¿sí? En las cosas que se hacen, en la secuencia. Yo diría que hasta en los materiales, ordenadas los equipos de trabajo y demás. Y tiene que haber equidad en que se trate a todos de la manera adecuada, que no haya tratos preferenciales, y que las personas tengan estabilidad en el puesto. ¿Qué significa esto? Uno de los principios que plantea Fayol es que tiene que haber estabilidad del personal. ¿Por qué? Porque cada vez que se va una persona, es muy difícil que otra persona la reemplace y vuelva a ejecutar la tarea de la misma manera. De nuevo, acá ustedes tienen que pensar que no se pensaba tanto en la persona, sino se pensaba en la organización, con lo cual el foco no es que la persona se va, uy, pobre, se va y se queda sin trabajo. No, si se va, me deja un hueco en mi organización. ¿Sí? El concepto era más por ese lado, iba más por el lado de es más difícil de nuevo formar a alguien, eso es menos eficiente, entonces lo que buscamos es la estabilidad. También se tienen que generar iniciativas, no le van a pedir iniciativas al obrero, sí tiene que haber iniciativas del administrador, de las personas que están administrando, tiene que existir un espacio de iniciativas en los cuales se piensen cosas nuevas, la gente se mande a hacer cosas que no hacía hasta el momento, y tiene que existir un espíritu de equipo. Y acá este es interesante porque lo que plantea es que tiene que existir un espíritu cooperativo entre la gente para que la organización pueda salir adelante. Pero más allá de todo eso, el enfoque sigue siendo muy normativo y prescriptivo, igual que en Taylor. ¿Sí? O sea, Fayol también es muy normativo, porque te dice, esto es lo que tenés que hacer. Y fíjense que le pone principios. O sea, si vos no cumplís estos principios, puede ser un caos tu organización y puede morir. Entonces lo que plantea es, tiene que haber principios que hagan que funcione eficiente y vos tenés que cumplir esto. Si no cumplís estos 14 principios, va a andar mal. Básicamente ese era el planteo. ¿Qué tal con los principios? ¿Se entendieron? ¿Me expliqué? ¿Pude transmitirles lo que quería? Okay. Perfecto. Bueno. Seguimos avanzando entonces. Ya nos queda poquito. Y acá vamos a tocar algunos temitas específicos de Fayol. El primer tema es que la división del trabajo, como cualquier división del trabajo, conduce a la especialización. Y esa especialización lo que hace es lograr que las personas hagan la tarea de la mejor manera posible, porque solo se dedican a una cosa,
Pero también hay una diferenciación de tareas. Y acá, la división del trabajo para él se puede dar en dos direcciones. Primero, y siguiendo sus principios, verticalmente, donde yo defino niveles de autoridad y responsabilidad, ¿sí? Y ahí yo defino que hay jefes y hay subordinados, y que jefes tienen responsabilidades sobre ciertas cosas y autoridad para hacer ciertas cosas, y los empleados otra. Y después horizontalmente, donde yo divido tareas, tipos de tareas que desarrolla la organización. Y cuando hablamos de lo horizontal y lo vertical, usted tiene que pensar en un organigrama. Seguramente algunas veces vieron un organigrama. Los organigramas son representaciones gráficas en las cuales nosotros definimos áreas o posiciones y vamos bajando, ¿sí? En escala, ¿sí? En escala vamos bajando. Y cuando vemos un organigrama y lo vemos horizontalmente, van a ver que las áreas se definen por actividades. Entonces tengo el área de administración, el área comercial, el área de producción. Son distintas actividades, ¿sí? Que desarrolla la organización. Y los niveles en un organigrama son los niveles de autoridad. En el mismo nivel están los jefes, en un mismo nivel están los gerentes, que se combinan las dos divisiones del trabajo, entonces vamos a tener jefes por todas las áreas, gerentes por todas las áreas y por todas las actividades que desarrolla la organización. Básicamente eso es la división del trabajo. La departamentalización, ¿sí? En principio hace más eficiente el funcionamiento de la organización. ¿Por qué? Porque cada área se especializa en algo, lo hace mejor, y la escala de autoridad me permite delegar ciertas actividades, tomar otras, y que cada uno haga cosas distintas, y no todos están haciendo lo mismo. Entonces, el principio fuerte de estructura de Fayol tiene que ver con la división del trabajo y la especialización. Después, tenemos la coordinación, y este también es un tema que se le hace mucho hincapié, y hasta el día de hoy, que es cómo nosotros unificamos, ¿sí? Los esfuerzos para que las actividades se hagan de la mejor manera posible, y distribuimos adecuadamente a los grupos, ¿sí? Siempre enfocados en lograr un fin común. Y acá hay un principio que hasta el día de hoy es muy correcto, digamos, que es que cuanto más grande es la organización y más se dividen las tareas, más es el esfuerzo que yo tengo que hacer para coordinar. No es lo mismo cuando somos poquitos, no es lo mismo cuando yo hago todo, que cuando empiezan a aparecer distintas personas haciendo distintas actividades. Entonces, si yo estoy en mi negocio y hago todo yo sé a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, a qué hora tengo que ir a hacer las compras, a qué hora tengo que producir. Ahora, cuando yo empiezo a crecer y empiezo a tener más ventas y demás, y empiezo a incorporar más gente, tengo que hacer que los que compren antes de la producción, y que los que produzcan antes de la venta, y se empieza a hacer toda una cadena que yo tengo que coordinar, que hasta el momento, cuando estaba solo, no era una complicación. Con lo cual acá la coordinación se vuelve mucho más difícil cuanto más grande es la organización. Y eso nos va a pasar en general. Después hay medidas que solucionan la coordinación. La estandarización es una medida que soluciona, porque cuando yo estandarizo y ya digo de antemano lo que se tiene que hacer, justamente lo que hago es decirle a las personas cuándo tienen que hacer las cosas y en qué momento y cómo, y no tengo que estar coordinándolas, porque ya van a saber cuándo tienen que hacerlas. La estandarización es un método de coordinación. Y acá aparece por primera vez el concepto de línea y staff. Cuando Fayol habla de línea, habla de la autoridad formal que tienen los gerentes de dirigir y controlar a los subordinados, y tiene mucho que ver con la unidad de mando, la unidad de dirección, la centralización, la jerarquía, ¿sí? Lo que hablábamos de organigrama. Y que tiene mucho que ver con las funciones principales de la organización. En cambio, también existe una autoridad de staff. Y este es un primer concepto que también es interesante en las organizaciones. Muchos de nosotros trabajamos en áreas de staff de la organización. En el caso de ustedes, tal vez alguno trabaja en algún área relacionada con higiene y seguridad o ambiental, y esas no son las funciones principales de la organización. Muchas veces es la producción de un bien o servicio que no tiene nada que ver con eso. Pero ustedes lo que hacen es asesoran, ¿sí? Asesoran o prestan un servicio que le sirve a la gente que está en la línea para tomar decisiones. Pero ustedes no pueden imponer su decisión muchas veces, sino que lo único que hacen es asesorar, recomendar, orientar.
En una organización, por ejemplo, para un caso que es muy común, es una organización que tiene un área de recursos humanos lo que hace es asesorar, puede brindar algún tipo de servicio al resto de la organización, pero no toma decisiones sobre la producción. Los jefes toman decisiones de producción sobre la producción. Recursos humanos lo que hace es facilitarle que la gente esté capacitada, facilitarle el proceso de selección para que elija agentes, pero después el último que decide, por ejemplo, quién entra en una organización es la línea, ¿sí? Entonces, existen áreas en la organización que prestan servicios, que prestan asesoramiento, y que no son la función principal de línea, sino que son autoridades de staff. ¿Sí? Que su poder tiene mucho que ver con el asesorar. Y por último, en este enfoque clásico, tenemos la evaluación crítica de la teoría, ¿sí? Como les venía diciendo, todas las teorías tienen una evaluación crítica. En este caso, muy común algunas cosas con lo que pasó con Taylor, porque están en la misma época. Y van a ver acá que también el enfoque es interno, es simplificado, es un sistema cerrado, que no analiza todo lo que pasa, que no analiza, por ejemplo, el funcionamiento de las personas, por eso también es incompleto, que tiene también una concepción muy racionalista de todo lo que pasa, ¿sí? A un extremo grande, que hace que todo esto sea una máquina y que funciona a través de principios universales, y que también no tiene tantos trabajos experimentales, no es que se hicieron muchos experimentos, sino que fue más puesta en práctica en organizaciones y después pasado a teoría, pero no comprobado, contrastado todo el tiempo en experimentos. Con lo cual, tiene críticas muy parecidas a la escuela científica de Taylor, y obviamente tiene sus falencias, de sistemas cerrados sobre todo. Entonces, la escuela tiene un análisis que es interesante en la eficiencia interna, pero olvida lo externo, olvida a las personas como parte del funcionamiento de la organización, y yo diría como eje principal en algunas cosas. Entonces, bueno, es un enfoque simplificado, ¿sí? Sobre todo de la organización formal. Dejan por fuera lo que nosotros llamamos organización informal, que es las relaciones que se dan entre las personas más allá del organigrama, ¿sí? Y que a veces impactan mucho más fuerte en el funcionamiento de la organización que la técnica de producción, ¿sí? Por ejemplo, que todas las personas se pongan de acuerdo para no querer trabajar o para hacerlo mal a propósito, y que está por fuera de lo que es lo formal, ¿no? Es por el equipo de trabajo que se pone de acuerdo para hasta hacer algo contraproducente, y que puede traer efectos negativos, obviamente. Entonces, acá la crítica es muy parecida. Esto se va a dar vuelta cuando veamos la semana que viene Relaciones Humanas, donde ahí se empieza a poner un poco más el foco en las personas. ¿Okay? Pero este es, digamos, el enfoque teórico de estas dos escuelas. Voy a dejar de compartir. Ahí volví. Oh, los veo de nuevo, muy bien. Yo creo que acá tenemos que poner algo como para relajarnos un poco. O sea, ahí está. Me parece que esto nos va a ayudar un poco a relajarnos. Me parece que siempre como para cortar, ¿viste? Un poco lo formal, ¿sí? Es prescriptiva como la teoría de Taylor. El staff está dentro de la organización. Puede ser tercerizado, no importa. Ese es un concepto que para mí es muy importante y que no importa si está tercerizado o no. Si vos tenés un área de higiene y seguridad donde todo está tercerizado, pero hay alguien que cumple la función de higiene y seguridad o de ingeniería ambiental, esa función la organización la está cumpliendo, no importa quién la cumple. La tercerización es un tipo de contrato. Con lo cual, para nosotros esa función está dentro de la organización, ¿sí? Puede ser tercerizado el staff, totalmente. Y es muy prescriptivo, sigue teniendo los mismos defectos, o sea, quiere prescribir todo, que todo de antemano se pueda solucionar, ¿sí? Las dos teorías tienen la misma falencia, ¿sí? Tienen falencias parecidas, de nuevo, misma época, mismo concepto de organización, ¿sí? Y de hombre también, y de persona. ¿Alguna duda? Sí, estuvimos 1 hora y media ya, mirá, bastante. Ok. ¿Sí? Imagínense que también tienen que leer el material para ir viendo si les salen dudas ahí. Yo traté de pasar por casi todos los temas, creo que pasé por casi todos los temas de la bibliografía. Lo que voy a hacer ahora es, si no hay más dudas, voy a cortar 1 minuto, así corto la grabación, y ya se empieza a bajar, así la bajo y la subo, y después se las pasamos por Web Syllabus.
Les voy a hacer vamos a hablar de algunas cuestiones de la materia y ya cortamos, ¿sí? Por hoy cerramos, pero voy a parar la grabación.